Hola mis amigos, que Dios bendiga a todos ustedes. Mis amigos y amados de mi Padre. Dios, sepa que Dios le ama, amiga y amigo, de la manera que usted es, de la manera como usted vive. Él le ama. No interesa su color, su raza, su grado social, su grado de pecado. Nada de eso. Dios se interesa. Él se interesa en salvar su alma. Su alma. Porque el espíritu, quiere decir, su inteligencia, su manera de razonar, su capacidad de pensar, de razonar, de decidir, es su espíritu. Eso, cuando nosotros morimos, el espíritu que Dios nos dio vuelve a Dios, que, que es la sabiduría, la inteligencia. Usted ve que hay personas que tienen talentos. Todos reciben talentos. Unos más, otros menos, pero todos tienen talentos. Todos tienen espíritu. Entonces, cuando una persona muere, ese espíritu, ese talento, esa sabiduría, vuelve de donde vino, que es para Dios. Está escrito eso en Eclesiastés. Ahí voy a dejar registrado para ustedes. El cuerpo nosotros ya sabemos, se entierra, se pudre y desaparece. Pero, ¿y el alma? ¿Para dónde va el alma? El texto de Salomón lo deja muy claro. ¿Y el alma? ¿Para dónde va? Entonces el alma es el corazón, es el sentimiento, los sentimientos nuestros. Dios nos dio sentimientos. Él nos dio, Él nos dio las cosas buenas, las delicias de este mundo para que comamos, saboreemos, ¿no? Para degustar. ¿Y quién siente el sabor de una buena comida, de una buena alimentación, de una fruta? ¿Quién siente aquel sabor sabroso? El paladar es el alma. El alma siente placer en todo que Dios creó. El alma siente desplacer con las molestias, con las cosas malas de este mundo. Entonces, el alma es la que está en cuestión. Es la suya, la mía, nuestra alma. Y solo quien puede decidir el destino de nuestra alma somos nosotros. Dios nos delegó el derecho de tomar la decisión, por Él o sin Él. Entonces, cuando la persona tiene su alma salva, ella tiene la más absoluta certeza para dónde va su alma. Ella no tiene miedo a la muerte. Pablo habla eso. Él llega al punto de decirme a mí, el morir es ganancia. Morir es ganancia. Pablo lo dijo. Y realmente lo es. Porque cuando usted tiene certeza hacia dónde va su alma, usted vive en fiesta. Usted vive en fiesta, aún ante los problemas. Usted vive en fiesta porque sabe que un día se va a acabar todo y usted va a volver a los brazos del Padre. Ahora, sí también está el hecho de que la persona
tenga su alma salva, y está el hecho de tener su alma perdida también. Y nosotros vemos eso claramente, que el propio Señor Jesús dijo. Él mismo dijo, con sus propias palabras, de su propia boca, Él dijo de aquella historia, de aquel hecho que pasó en Babilonia, cuando los judíos de Jerusalén fueron aprisionados, cautivos y llevados a Babilonia, bajo la dirección de Nabucodonosor. Entonces habla de dos hombres, uno que era un judío riquísimo, poderosísimo, y el otro de un judío que era muy pobre, un hombre miserable, enfermo, y pasaba necesidades, hambre. Entonces él da el destino de los dos. El rico fue para el infierno, no porque era rico, no fue porque era rico, porque Abraham fue rico, Salomón fue rico, los hijos de Abraham fueron ricos y no fueron al infierno. Se fueron al cielo ahora. Él fue al infierno, el rico, porque a pesar del conocimiento que él tenía de Dios, él ignoró a Dios. Él ignoró su vecino más cercano, que era el mendigo sentado allá a su puerta. Él ignoró. Ya el pobre miserable Lázaro, cuando murió, dos ángeles vinieron a buscar su alma, y él se fue al seno de Abraham, para donde está Abraham. Ahora, ese es un hecho, es una realidad, no es una parábola. Si fuera una parábola, ya nos enseñaría todo, pero fue un hecho, una realidad. Y eso, ¿quién escoge, quién decide la salvación o la perdición de nuestra alma? Somos nosotros. Y eso es muy bueno, porque Dios nos da ese privilegio de poder escoger, decidir, con permiso. Muy bien. Entonces, cuando Jesús dijo así, en verdad, te digo, diciéndole al Nicodemo, hablando para Nicodemo al respecto del alma de Nicodemo, porque Nicodemo era un religioso de nacimiento, nació para eso, para practicar y enseñar su religión. A pesar de eso, él era un hombre perdido, su alma estaba perdida. Y Jesús le dijo, mira, Nicodemo, ¿de qué sirve que me reconozcas como una persona de Dios? ¿De qué sirve que digas, ese hombre es bueno, es de Dios? El problema eres tú, hombre. Eres un religioso, eres un maestro, eres un líder espiritual, pero tu alma está perdida, hombre. ¿Por qué? Porque en verdad te digo, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. O sea, solo para que usted vea el reino de Dios necesita nacer de nuevo. Ahora, para que entre al reino de Dios, es otro asunto. Una cosa es que veas, otra cosa es que entres y participes. Para que entres al reino de Dios, tienes que nacer del agua
y del Espíritu Santo. De lo contrario, no hay cómo. Amiga y amigo. Es tan fuerte esto, pero tan fuerte que Jesús repite, en verdad te digo. Yo vi en la Biblia, en toda la Biblia, solo Juan registró a Jesús diciendo, en verdad te digo. Y él lo registró, Juan, registró 20 veces a Jesús repitiendo, en verdad te digo. 20 veces. Y solamente en el libro de Juan lo ves. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la necesidad de su alma es más grande de lo que usted se puede imaginar. Yo sé que aquí en el mundo nosotros tenemos muchas necesidades. Todos los días hay que alimentarnos, todos los días usted tiene que descansar, dormir, todos los días usted tiene que hacer algo para sustentar su vida aquí en la tierra. Pero para salvar su alma, solo hay una manera, naciendo de nuevo. De nada sirve ver el reino de Dios porque Nicodemo, él sabía del reino de Dios, él tenía conciencia del reino de Dios, porque él era un maestro. Y Dios había dado su palabra, la ley, y él sabía muy bien de la ley. Entonces él tenía una visión del reino de Dios, pero él no había entrado al reino de Dios. Él tenía el entendimiento cuando era pequeño al respecto del reino de Dios, porque él era un hombre maestro en su religiosidad, pero él no había entrado al reino de Dios. Eso es lo que pasa mucho dentro de la iglesia, de las iglesias en general. Hay mucha gente que tiene conocimiento del reino de Dios, pero no ha entrado al reino de Dios. Infelizmente, desgraciadamente, esa es la realidad. Muchas personas, Nicodemo es uno de esos. Él era religioso. Él era un hombre sincero. Él era un hombre correcto. Pero Jesús dijo, mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aunque tengas muchos conocimientos bíblicos, pero no estás logrando ver el reino de Dios. Y te digo más, eso es para ver. Para entrar en el reino de Dios tienes que nacer del agua y del Espíritu de Dios. De lo contrario, no entras. Entonces, mi amiga y mi amigo, vamos a usar un poquito nada más la inteligencia. No cuesta nada, solo un poco. Las personas gastan ríos de dinero, invierten toda su vida para conquistar un diploma, poder ganar dinero, poder construir su vida, su familia, en fin, poder sobrevivir en este mundo. Y todo es solo por un tiempo limitado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Todo es por un tiempo limitado. Porque usted puede ser el mejor de los profesionales de este mundo. Puede ser un científico renombrado, considerado, gana mucho dinero, tiene un mundo a sus pies, pero va a llegar un momento en el que va a tener que irse de esta vida. ¿Y a dónde va su alma? Ahí es para la eternidad. Ahí, el reino de Dios se trata de la eternidad con Dios. ¿Para dónde va su alma? ¿Ya se puso a pensar en eso?
Una pregunta que me gustaría dejar aquí. Si usted muere hoy, si usted muriera hoy, ¿está seguro hacia dónde va su alma? ¿Está seguro? Usted sabe hacia dónde va su alma. Porque solo el Espíritu Santo nos da certeza de nuestra salvación. Solo Él, nadie más. La religión no nos da. La iglesia no nos da. Solo el Espíritu Santo testifica, confirma con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos nacidos del agua y del Espíritu Santo. Y eso, amiga y amigo, para que la persona tenga esta más absoluta certeza para dónde va su alma, ella tiene que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo la persona tiene que morir, porque ella no puede tener doble vida. Hablamos de eso ayer. Es imposible que la persona tenga una vida o hija de sus padres e hija de Dios. Al mismo tiempo no hay cómo. O uno u otro. Si yo soy hijo de mi mamá y de mi papá, mientras yo sea hijo de mi papá y mi mamá, soy hijo de ellos. Yo fui generado en la carne. Jesús dijo que el que es nacido de la carne es carne. Yo soy carne. Pero cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. De ahí ya no hay mamá y papá. Ahí nuestro Padre es el eterno Dios. No es fulano ni mengano, ni ciclano. Entonces, ¿cuándo esta historia de, todos son hijos de Dios? Todos son hijos de Dios. Jamás. Ojalá y fuera así. Ojalá me gustaría que fuera así. Pero no es. Jesús muestra que claramente, en verdad, te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para que usted vea el reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Pero de ahí, Él va más allá. De hecho, y en verdad te digo, que aquel que no nace de nuevo, de ahí Él explica, nacer de nuevo. O sea, para que usted nazca de nuevo, tiene que morir primero. Pero no morir este cuerpo. No es esta muerte que nosotros conocemos. No. La muerte que Jesús se refiere aquí es la muerte de nuestra vieja naturaleza, la naturaleza antigua, la naturaleza que nosotros recibimos de nuestros padres, de la carne de nuestros padres. Permiso. Entonces, cuando yo nací de mamá y papá, yo traje de ellos el ADN de ellos. Yo tengo el ADN de mi padre y de mi madre. Usted tiene el ADN de su madre y de su padre. Eso es. Ahora, solo cuando usted nace de Dios, usted pasa a tener el ADN de Dios dentro de usted. ¿Sabe lo que es eso, obispo? Pero eso yo no entiendo. Usted puede no entender, pero Jesús dijo que quien no nace de nuevo, ¿nacer de quién? Del agua. O sea, murió. Cuando uno es bautizado en las aguas, es sepultado. Usted, por libre y espontánea voluntad, decide darle la espalda a este mundo, para su vida en este mundo. Usted decide colocar en primer lugar no a su mamá, a su papá, terrenales, pero el eterno Dios que nos genera por el Espíritu Santo. Aleluya. Él nos genera. Obviamente que quien no tuvo esa experiencia no entiende, a no ser que el Espíritu Santo revele.
Nosotros enseñamos la palabra, pero quien revela la palabra es el Espíritu Santo. Y Él revela, cuando Él revela, Él está probando que quiere salvar a aquella criatura. Si Él está revelándole a usted esta grandeza, esta verdad verdadera, es porque Él está llamando amiga y amigo para ser hija, hijo de Él, que es la mayor de las bendiciones, es la bendición de las bendiciones. Usted tener el ADN de Dios dentro de usted, corriendo en sus venas, corriendo en sus venas. Eso es magnífico. Cuando nosotros tenemos el ADN de Dios, nosotros no tememos a la muerte, nosotros tememos más a la vida. Más a la vida que a la muerte, porque la muerte es ganancia y sabemos a dónde vamos. El Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Él, hijos de Dios, nacidos del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, amiga y amigo, si hay alguna cosa que usted debería invertir sobre todo y todos, es en la eternidad de su alma, porque ella vivirá por toda la eternidad. Una vez generada por sus padres, su alma va a vivir eternamente. Ahora, ¿dónde? ¿Cuál es el destino de su alma? Para que haya un destino de acuerdo con Dios, con la voluntad de Dios, usted tiene que morir para este mundo, morir para su propia voluntad, para poder entonces, por el Espíritu Santo, nacer de Dios. Entonces el bautismo en las aguas, usted se iguala a Jesús, que fue sepultado, después muerto, y cuando resucitó por el Espíritu Santo, lo mismo, el Espíritu Santo. Cuando usted muere para el mundo, el Espíritu Santo resucita a usted en el reino de Dios. Es muy bueno esto, muy glorioso. Yo quisiera que las personas tuvieran este discernimiento espiritual. Muchas personas tienen informaciones, pero las informaciones, si no son materializadas, no tienen ningún valor. Porque ¿de qué sirve toda la grandeza de la palabra de Dios si yo no las materializo en mi vida? Si yo no hago con que estas palabras vengan a acontecer conmigo, y eso es lo que Dios quiere hacer con usted, amiga. Por eso, no importa quién usted sea, qué haya hecho o dejó de hacer, Él me salvó a mí y le salva a usted también. Yo no fui mejor que usted, y nadie es mejor que usted, y usted no es mejor que nadie. Usted solamente es quien decide nacer de nuevo. Usted tiene que saber, primero usted tiene que morir para el mundo. Usted tiene que despreciar este mundo. Jesús me dijo a mí personalmente, está escrito, pero Él dijo para mí un día, así que yo no estaba pensando en Dios. Yo no estaba encaminándome a la iglesia. Nada de eso. Yo no era religioso, nada de eso. Yo estaba caminando hacia mi trabajo, como a las 11 de la mañana, yendo hacia el trabajo, entraba a las 12 y después me iba a la escuelita de preparación para el examen. Y yo pensaba en mis sueños, en mis proyectos, en mi vida secular, cuando el Espíritu Santo dijo así:
¿De qué te sirve ganar todo el mundo y pierdes tu alma? Cuando yo escuché aquello y él me dijo de manera que yo comprendí en el momento perfectamente, yo tenía que renunciar a mis sueños para abrazar los sueños de Dios. Y desde entonces, mi amiga y mi amigo, es lo que nosotros hemos hecho. Gracias a Dios, lo que nosotros hemos trabajado y llevado a las personas es justamente esto, este conocimiento. Pero ¿quién decide colocarlos en práctica? Es cada quien. Solo usted puede decidir el destino final de su alma. Solo usted, nadie más. Mi mamá decidió por ella, mi papá decidió por él. Y cada quien que pasó para la eternidad decidió por sí mismo. Mis hermanos también decidieron. ¿Y usted? Yo decidí. Yo decidí. Yo decidí que para mí morir es ganancia. Yo decidí que para mí el morir es ganancia. Morí para el mundo. Yo morí para mis sueños. Yo morí. Y todo lo que yo tengo, todo lo que soy, todo lo que pretendo ser, yo he colocado a la disposición de aquellos que también quieren heredar el reino de Dios, quieren entrar al reino de Dios. Por eso estamos aquí todos los días, hablando y hablando siempre de lo mismo, salvación, salvación y salvación. Entonces, esta es la mayor herencia que Dios me dio y que yo se los paso a ustedes. ¿Quiere quedarse rico? ¿Quiere quedarse rico? ¿Quiere ser rico como yo? Igual a mí. ¿Quiere? Entonces, muera para el mundo, para que entonces el Espíritu Santo venga a generar en usted una nueva criatura, una nueva mente, una nueva visión, una vida nueva, completamente nueva, 0 kilómetros. Una vida que es eterna, que no muere jamás. Jesús dijo que en verdad te digo, en verdad te digo, que aquel que cree en mí nunca morirá, nunca. No es aquel que abraza una fe evangélica, no, es aquel que muere para el mundo, para que entonces el Espíritu Santo pueda generarla una nueva criatura en el reino de Dios. Es interesante que Jesús dijo, mira, Nicodemo, quien no nace de nuevo, pero ¿cómo es que yo puedo nacer de nuevo, Señor? Basta que tú escojas seguir mis pasos, caminar por mis pasos. Basta que tú niegues este mundo, niegues las voluntades y codicias y vanidades de tu corazón y priorices la voluntad de Dios para tu vida. De ahí el Espíritu Santo te hará nacer de Él, ser generado por Él, parido por Él, parida por Él. Esa es la realidad. Y Dios quiere hacer eso con usted. Dios les bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios.